noches. Bueno, tenemos aquí a un pastor, se llama Pastor Licenciado. ¿Cuál es su nombre? Jesús Blanco. Jesús Blanco, el pastor licenciado. Él, lo único que ha hecho en estos días que he estado leyendo sus escritos, lo que escribe, solamente son insultos. Pastor, yo deseo que usted vuelva, todo lo que escribe, todo lo que usted escribe, Pastor Jesús Blanco, todo lo que usted escribe, salga de su boca en estos momentos. Desahógese, por favor. ¿Qué es lo que usted me dice en el chat? Buenas. No subí para repetirle cosas del pasado. Ah, pero sí, entonces sí reconoce, Pastor Jesús Blanco, sí reconoces que en el pasado me insultas. Mira, y eres pastor. ¿Qué cosa, no? Bueno, y usted no viene, si esto lo toma usted como insulto, entonces usted está juzgando por la misma condición, porque usted está insultando a los que creen en la Trinidad. ¿Y de qué manera lo estoy insultando? Dime qué insulto le he dicho. Bueno, si se le olvidó, vamos a hablar de la Biblia, ¿no? Testifícalo, no lo puedes testificar porque yo ese no es mi punto fuerte es este, pastor. Mire, este es mi punto fuerte. Los insultos, ¿sabe qué son los insultos? Los insultos son las armas del cobarde. Los insultos son las armas o el argumento del ignorante. Eso es un insulto. Pero bueno, vamos a atenderlo. Entonces, Pastor Jesús Blanco, ¿de cuál iglesia eres, pastor? De la de Jesucristo. Sí, pero ¿cómo se llama tu denominación? La iglesia de Jesucristo. Así se llama. Trinitario, ¿no? Podríamos decir que sí, pero yo creo en la doctrina de Jesucristo. Dale, ¿qué es la Trinidad, Pastor Jesús Blanco? ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad para ti? No, yo quiero hablar de Jesucristo. Por eso, ¿cuál es la doctrina? Por eso, primeramente, dinos cuál es la doctrina de la Trinidad para ti, la que profesas. Quiero hacerle una pregunta. No, aquí no es preguntar, pastor, aquí es argumentar. Tú eres pastor y debes argumentar. Ah, ok. ¿Ya cuál es la doctrina de la Trinidad, pastor? Por favor. Bueno, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que tiene un Padre, el cual es el creador del cielo y la tierra juntamente con Jesús, siendo el Verbo. Y creo que el Espíritu Santo es el Consolador, el que el Padre envió en nombre de Jesucristo a la tierra para que fuese el que nos guiara a toda verdad. O sea, ¿que son tres dioses? No, uno solo, papá. Dale, entonces si Jesús es el Hijo de Dios y solamente hay un Dios, y esos son tres personas, ¿no? Muy correcto. Eso, solamente hay un Dios. No correcto. Mire tan fácil, jaque mate al pastor Jesús Blanco, jaque mate. Si solamente hay un Dios en tres personas y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Hijo del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Si Jesucristo es el Padre, no es el Padre. No te estoy preguntando eso. Yo no te estoy preguntando eso. Mira, jaque mate de una vez. Él me dice que Jesús es co-creador juntamente con el Padre, porque Jesús es Hijo de Dios. Vale. Pero entonces si hay un solo Dios, no tres dioses, y usted me dice que Jesús es el Hijo de Dios, pregunto, ¿Jesús es Hijo del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, que es ese único Dios? ¿Sí o no? Ok. Antes de contestarle esa pregunta, quiero decirle que yo no juego jaque mate. Nosotros hablamos de la Biblia. Esas cosas no tienen nada que ver con esto. Jaque mate, ni sé qué es eso. Hábleme de la Biblia. Hábleme como esa seria. Responde. Ok. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios lo engendró a través del Espíritu Santo. Vamos a comprobárselo por la Biblia. No, amigo, no. La respuesta, si solamente hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús es Hijo de Dios, la pregunta es, ¿Jesús es Hijo de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí o no? Jesucristo es el Hijo del Padre, por supuesto que sí. No le estoy preguntando eso. Tú me dijiste que Jesucristo es Hijo de Dios. No le estoy preguntando ¿es Hijo de quién? No. Si solamente hay un Dios en tres personas, no tres dioses, y Jesús es el Hijo de Dios, ¿Jesús es Hijo de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí o no? No, Jesucristo no es hijo de un Dios que es Padre y Espíritu Santo. Eso lo está diciendo usted. No. Entonces, ¿de cuál Dios es hijo Jesús?
de Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, como quiere usted decirle. ¿Y quién es ese? No, Jehová, pues. ¿Quién es? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios en tres personas. ¿Quién es? No, Jehová es el Padre. Ojo. Ah, Jesucristo es el Hijo. dale, mire cómo caen. Entonces, el amigo tiene un Dios en tres personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tiene aparte otro Dios que es el Padre. Entonces, ¿cuántos dioses tiene usted? Es que usted mismo está enredando una cosa que no es bíblico. Vamos a Claro, claro, no es bíblico, exactamente, no es bíblico lo que usted dice, pastor, que solamente hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesús es Hijo de Dios. ¿De cuál Dios? Ah, pues de Dios el Padre. Entonces, si es Dios el Padre, entonces Dios el Padre es distinto a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses tiene usted? Pero es que usted está fuera de contexto. Su pregunta es errónea. Ah, mi pregunta es errónea. ¿Y su argumento? Por supuesto. ¿Su argumento? Es que su pregunta no tiene ni siquiera argumento. Pero es que no es mi pregunta es de su argumento, pastor. Usted me acaba de decir que hay un Dios en tres personas, no tres dioses, y que Jesucristo es Hijo de Dios. Le pregunto, entonces Jesús al ser Hijo de Dios es Hijo de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me dice que no, que es Hijo de Dios el Padre. Entonces, usted tiene un Dios el Padre y tiene un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses tiene usted? No, es que usted es el que está diciendo eso. Ah, bueno, listo, dejémoslo allí, no hay problema. Ahora, vamos a abordar el tema de Juan 1:1. Usted me dice que Jesús es co-creador con Dios, Listo, explíquenos Juan 1:1, por favor. Ya va. Yo hago una pregunta. Amigo, explíqueme, por favor, explíquenos. La audiencia está pendiente, explíquenos, sí, claro, lo voy a dejar hablar. Explíquenos, por favor, Juan 1:1. No, vamos a poner las condiciones, o ponga las condiciones de cómo va a ser su pregunta y cómo va a ser la mía. No, amigo, listo, le voy a dar 5 minutos para que nos explique Juan 1:1. Juan 1:1 y cómo es que Jesús, no siendo Dios allí, no es otro Dios. Explíquenos, por favor, siendo co-creador con el Padre. Ok. Déjeme aclarar primero lo que vamos a hacer, si le parece. Yo voy a tener 5 minutos para responder. Después voy a tener mi pregunta, ¿sí? La que usted va a contestar. Yo voy a refutar lo que usted va a decir o voy a exponer también 5 minutos. Y la pregunta que yo voy a hacer. Claro, después de ese tiempo vamos a tener preguntas. Pero yo voy a hacerle pregunta a usted, ¿o sí o no? Sí, claro que sí. Ok, aspiro que usted respete los tiempos y que usted respete los... Por favor, pastor, rapidito que esto es tiempo. Por favor, 5 minutos. Juan 1:1, Jesús co-creador juntamente con el Padre. Explíquenos eso. Ok, deme un chancecito acá. Va corriendo el tiempo ya. Ya va. Aguántese un momentico, porque es que usted anda apurado. O tiene sueño, varón. La palabra del Señor no para andar corriendo. Vamos entonces. Usted me dice, porque yo voy a tener la Biblia acá, voy a tener la Biblia, la Reina Valera 1960, es la que vamos a utilizar en esta noche. Ok. Comienzo entonces y vamos a compartir un ratico. Yo voy a compartir la experiencia. Vamos a hablar de la Biblia, Juan capítulo 1, en el verso 1. Déjeme, cuando yo le diga que a correr el tiempo, Dios bendiga a todos los oyentes que están presentes y que nos ayude como tal. Si quiere, hable usted los primeros 5 minutos. No, pastor, ya te fue un minuto y no has dicho nada. Gracias, pastor. Démosle por oportunidad a otro. El pastor no pudo ya decir nada. Pastor, se te fue el tiempo ya. Se te fue el tiempo. No, se te fue el tiempo. Ya vas un minuto. Quedan 4. ¿Está asustado o qué? No, te quedan 4. Te quedan 4. Déjeme los 4, pues déjeme los 4. Los 5 son míos. Si yo pelo 2, no se preocupe. Entonces, el libro de Juan capítulo 1, verso 1, dice así, para la gente que están oyendo. En el principio era el verbo,
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes que nada existiera, ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. El escritor de la carta o el libro de Juan dice que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Cristo Jesús era el verbo, verbo significa palabra, y ese verbo estaba con Dios. Ese verbo era Dios, porque era Dios, estaba con Dios y era Dios. ¿Por qué? Porque no tenía un cuerpo tangible y un cuerpo físico. Él era la voz de Dios, como dice Hebreos capítulo 1, que era la esencia de Dios. Ahora, la Biblia dice que ese verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, pero no era el Dios que estaba con el verbo, sino el verbo fue el que se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos la gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Ese verbo, que fue el que se hizo carne, fue el mismo que la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Cristo lo dice. Primero, Jesús dice en Juan capítulo 17, verso 3, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios, al cual el Padre envió. Cristo lo reconoce. Pero Cristo Jesús dice que Él tenía una gloria antes que el mundo existiese. Juan capítulo 17, verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que Jesús tenía una gloria con el Padre, y esa gloria es la que Cristo Jesús estaba pidiéndole al Padre que le regresara cuando Él resucitara. Entonces Jesús, siendo el verbo, siendo carne humana, no hay texto bíblico donde diga que Jesucristo directamente Él se haya hecho pasar como el Padre creador. No, Él le especificaba y Él decía de que el que viera a Él veía al Padre que lo envió. Jesucristo da a entender en Juan capítulo 8, 16, y Jesucristo dice y condena la unicidad. Jesucristo elimina la unicidad cuando dice que Él no es solo. Jesucristo dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Jesucristo reconoció en Juan capítulo 14, verso 28, y dice, si me amáis os habréis regocijado, porque yo os he dicho que voy al Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Jesucristo reconoció que el Padre es mayor que Él. Pero también Jesús dice en Lucas capítulo 11, y dice que cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo, estando en la tierra, dijo que el Padre estaba en el cielo. Jesucristo dice de que en el libro de Juan da una palabra, y Jesucristo dice que al Padre nadie le ha visto, lo dijo Cristo, sino solamente aquel que procedió del Padre, el cual es Cristo. Entonces usted debe entender de que Jesucristo tenía una gloria de verbo, una gloria eterna antes que el mundo fuese, y Él se volvió carne. Esa carne es la que crucificaron la gente. No crucificaron al Padre, porque el Padre nunca muere. Crucificaron al Hijo, al verbo que se convirtió en carne, y cuando resucitó, el Padre le volvió a dar la gloria que Él tenía antes que el mundo fuese, que tenía con Él. Y por eso que Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibió una potestad, recibió un poder que se la dio el Padre después que resucitó. Es más, nadie podía tocar a Jesús después de resucitado antes que presentara al Padre. Tiempo, y le di los 5 minutos. Se tomó 6 minutos. 6 minutos se tomó. Dale, 6. Voy a hablar, pastor, y yo como guardé silencio, espero que usted guarde silencio. ¿Sí puede o no puede? Hábleme de acuerdo. Pero sí puede guardar silencio. ¿Puede guardar silencio o no puede guardar silencio? Claro que sí. No bueno, cierre su micrófono, por favor. Ya lleva medio minuto, yo. No cierra el micrófono, yo se lo cierro. El pastor nos ha demostrado y dice que solamente hay un Dios en 3 personas. Y toma Juan 1:1 para decirnos, y no solamente Juan 1:1, pero con estos textos, todo lo que ha tomado, nos ha dicho que Él cree en 2 dioses. 2 dioses. Primeramente, yo quiero ser ordenado, porque el tema fue
Juan 1:1. Él dice que allí Jesús es co-creador juntamente con el Padre. Pero el texto dice que hay un Dios que estaba con Dios. Según el Trinitario lee así. En el principio era el Verbo, Jesús. Y el Verbo era con Dios, es decir, con el Padre, que es Dios. Y el Verbo era Dios. Es decir, tenemos un Dios llamado Verbo que estaba con otro Dios llamado el Padre. Entonces, ¿cuántos dioses tenemos allí? Tenemos dos dioses. Dos dioses. Yo le preguntaría al pastor, el Verbo era Dios. ¿Este Dios que era el Verbo es el mismo Dios con que él estaba o es otro? Dado que el primer Dios es el Padre y el segundo Dios, que era el Verbo, ¿quién es? Es lo que el Trinitario entiende. Dios está con Dios, pero como lo niegan, dicen, no, Dios, no. Allí tenemos un Dios en la misma esencia, que es el Verbo y el Padre. Pero dice que el Verbo era Dios, que estaba con Dios. La pregunta para el pastor y todos los trinitarios, ojalá me la responda. El Verbo era Dios. Este Dios que era el Verbo, ¿es el mismo sujeto Dios con que él estaba o es otro? Ojalá me la responda. Pero cuando nosotros analizamos aquí mismo en la carta de Juan o en el Evangelio de Juan, Evangelio escrito por Juan, encontramos que el Verbo, al ser Dios, no es otro Dios ni estaba con otro Dios, sino que el Verbo es Dios mismo. ¿Cuál Dios es el Verbo? Juan en el capítulo 1, verso 23 dice, yo soy la voz, la preguntarle a Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Jesús es el Señor del cual dijo el profeta Isaías que vendría, y eso lo dice Juan en el verso 27. El que viene después de mí, que es antes de mí, dice Juan. Está refiriéndose a Jesús. Entonces, Juan viene preparando el camino del Señor, pero el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Y el pastor nos dijo que Jehová era el Padre, que Jesús era el Hijo de Jehová el Padre. Y resulta que Juan nos está diciendo que al que él venía preparando camino, el cual es Jesús, es aquel que dijo Isaías que vendría. ¿Y quién es ese? Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso el Verbo era Dios. Por eso el Verbo era Dios, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. El Verbo no era otro Dios que estaba con otro Dios, el cual son dos creadores. No, porque el Verbo al ser Dios, es ese Dios que dijo que el mismo que hablaba, porque Dios habla logos, palabra, y eso lo podemos demostrar. Sofonías dice, logos de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, logos. También lo podemos ver en el libro de, todos los profetas hablaron de esto. Libro de Ezequiel capítulo 1, capítulo 7. Vino a mí logos de Jehová diciendo, ¿no? Así ha dicho Jehová el Señor. El logo de Jehová es lo que él dice, y él dijo que él mismo que hablaba estaría presente, que él mismo vendría y nos salvaría. Por eso no es otro co-creador, por eso dice, todas las cosas por él fueron hechos. Mire lo que dice, pastor, y usted aprenda a leer. No dice todas las cosas por ellos fueron hechas, sino dice todas las cosas por él fueron hechas, porque solamente hay un Dios. Isaías dice esto hablando en Isaías capítulo 45. Recuerde que Jesús es de aquel que habló Isaías. ¿Sí? Isaías en el capítulo 45 no dice todas las cosas por ellos fueron hechas, sino por él fueron hechas. Isaías capítulo 45, voy a leerle allí, dice, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Verso 12, yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. No dice nosotros. Jeremías capítulo 27, verso 4 también lo dice. Dice aquí Jeremías 27, 4. Leámoslo por favor. Leamos, dice, y le mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová, Jehová los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Y Lucas capítulo 1, verso 16, 17 dice que Juan, el Bautista, iría delante del Dios de Israel para preparar sus caminos. ¿Quién es el Dios de Israel? Aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso el Verbo es Dios. ¿Cuál Dios? El Jehová del Antiguo Testamento. Por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas, no dice por ellos fueron hechas. Lo que ustedes argumentan es totalmente antibíblico. Ahora, vamos a entrar al tiempo de las preguntas, y en el tiempo de las preguntas él me tendrá que responder esto. ¿Sí? Él dice que es un solo Dios en tres personas, no tres dioses. Vamos a ver. Yo creo que voy a dejar hasta aquí mi tiempo. Creo que
Quedó completamente refutado el pastor. ¿Listo, pastor? Vamos a las preguntas. Pastor licenciado. Ok, Disculpe, vuelva a abrir el micrófono, disculpe. Estaba abriendo el micrófono y lo cerré. Disculpe. ok. Le voy a dar 2 minutos para que me responda esta pregunta. Le voy a dar, ¿cómo así? ¿Usted es el que exige? No. Ah, No, ok, pero pues, no es. Pastor, Usted me dio 5. qué pena, no, es que no es el tiempo que usted me dé, pastor. Discúlpeme, ¿no? Pero es que el dueño del programa soy yo. ¿Sí? No hay problema. Sí. Pero bueno, yo también soy anfitrión. Pues, Sí, pero no es que usted no venga aquí y diga, le voy a dar. No, pastor, sí, vamos a tener un tiempo para responder. Son 3 minutos para responder, 3. 1 minuto para preguntar, 3 para responder. Igualmente, ¿listo? Hágale. Está bien. La pregunta es, el hijo que parió María, el niño que parió María, de acuerdo a su creencia, el que parió la Virgen María, el que nació por medio del Espíritu Santo, ¿es el Padre o no? Sí, no y por qué. Respóndame, por favor. Dale, claro, sí. Repito la pregunta. No, la respuesta es sí. Escuche bien. La respuesta es sí. Sí. Okay. Escúcheme bien, la respuesta es sí y se lo voy a demostrar. Vámonos a Lucas, capítulo 1, verso 35. Tengo 3 minutos para responder y ya le dije sí y se lo demuestro con la Biblia. Por favor, deje hablar, no sea maleducado. ¿Sí? Lucas, capítulo 1, verso 35 dice: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios es el Dios de Israel. Lucas 1, 16, 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Jesús, al ser el Hijo de Dios, es el Dios de Israel. Y como leímos en Jeremías 27, 4, el Dios de Israel es Jehová, el cual solo hizo, yo solo hice los cielos y la tierra, yo formé al hombre. Él solo, y el Dios de Israel es el Padre. Eso lo dice, el Dios de Israel es el Padre, lo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Capítulo 29, verso 10 del libro de Crónicas, nos dice que el Dios de Israel es el Padre. Dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y dice que ese Dios de Israel no hay otro además de él. Capítulo 17, verso 20, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Ahora, en Lucas, Jesús mismo dice ser Padre. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 13, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién es ese? Jesucristo, el que comió y bebió con ellos. Eso es llamado el Padre, se hace llamar al mismo Padre, el Padre de familia. ¿Pero por qué? Porque Él es el Dios de Israel, y el Dios de Israel es el Padre, el que dijo que el mismo que hablaba vendría, que el mismo que hablaba, que habla Dios, logos, palabra, el mismo que hablaba estaría presente, vendría y nos salvaría en persona. Jehová es el Padre y ese es Jesucristo. Y Juan, el capítulo 12, verso 39 al 41, Juan nos dice allí que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Y al que vio Isaías es Jehová, y Jehová es el Padre. Isaías 63, 16, 64, 8. Y él dijo que el mismo que hablaba vendría y nos salvaría, el mismo estaría presente. Pastor, completamente refutado. Hable, pastor. No vaya a creer que no quiero hablar. Lo que pasa es que como usted me apaga el micrófono. No, yo no lo apagué, pues yo usted lo apagó. lo apagué. Usted lo apagó. Okay. Entonces, de acuerdo a lo que usted explicó, no hermano dijo Manuel, nada. ¿cuántos minutos le va a dar para que refute? Ok. 3 minutos, pastor, Escuche adelante. bien. Deme 3 minutos, no hay problema. De todo lo que usted me dijo, no tuvo nada de base bíblica, ni siquiera estuvo a favor de la doctrina del Señor. Todo lo que usted dijo está en contra de las Escrituras. Uno, porque usted dijo que Jesucristo es el Padre y que el que nació de la Virgen María
era el Padre. Y eso es imposible. Eso es imposible por la enseñanza de Jesús, que Jesucristo sea el Padre. ¿Por qué? Porque entonces ustedes que dicen que los trinitarios tienen la doctrina de los católicos, entonces ustedes tendrían que aceptar que María es la madre del Padre. Que María es la madre del Padre. Si Jesús es el Padre, entonces María es la madre del Padre y Dios dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era carne. Jesús era carne. Entonces, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que el Padre fue el que resucitó a Cristo. Entonces, echaría por tierra la doctrina de Jesús en Juan 8, 14, 28. Jesús dice que el Padre es mayor que él. Entonces, ¿por qué Jesucristo no es el Padre? ¿Por qué? Porque Jesucristo oraba y necesitaba de que el Padre le ayudara en sus debilidades. Ni siquiera el Padre, Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre. Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre. Tanto así, escuche bien, que Jesucristo dijo que todo lo que oyó, lo oyó del Padre. Juan 15, 15. Cristo dijo que lo que pidamos al Padre en su nombre, el Padre lo daría. Juan 15, 16. Cristo dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cristo dejó en claro que el Padre, que salió del Padre y que volvía al Padre. Juan 16, 28. Cristo dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Juan 17, 3. Cristo dijo al Padre que lo glorificaba al lado de él con aquella gloria que él tenía antes. Juan 17, 5. Cristo enseñó a sus seguidores que salió del Padre y que el Padre, él volvería. Juan 17, 8. Cristo dijo que el Padre guardara a sus discípulos para que fueran uno, así como él y el Padre eran uno. Eso quiere decir que así como los discípulos, siendo tantas cabezas, tantas personas, eran uno, en unidad, Jesucristo también habló que él era unido con el Padre. Juan 17, 11 y Juan 17, 21. Cristo afirma que lo que él dice de ser uno de los discípulos con él y él con el Padre es que sean perfectos en unidad. Juan 17, 23. Cristo dice que el Padre lo amó antes. El Padre, escuche, el Padre amó a Jesús antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24. Jesucristo dice que el único bueno es Dios. Marcos 10, 18. Cristo dijo al Padre que nadie... Cristo dijo... Pastor, 3 minutos. 3. Pastor, 3 minutos. Sí, claro, dale, gracias. Dale, sí, listo. Mi pregunta, pastor. La Biblia llama a Jesús, en Lucas 1, 16, 17, lo llama el Dios de Israel. Juan iría delante del Dios de Israel a preparar sus caminos. Mi pregunta es, dado que solamente hay un Dios en 3 personas, no 3 dioses como usted nos ha dicho, un Dios en 3 personas, ese Jesús que es el Dios de Israel, de Lucas 1, 16, 17, el cual es el Hijo, Lucas 1, 35, es el mismo sujeto, la misma persona Dios, de Jeremías 27, 4, que es el Dios de Israel, Jeremías 27, 4, Jeremías 31, 9, Isaías 37, 16, Isaías 63, 16, 64, 8, primer libro de Crónicas 29, 10. ¿Es ese mismo sujeto Dios de Israel? ¿O es otro sujeto Dios de Israel? ¿Es el mismo sí o no y por qué? Sustente. Sí, no y por qué. Ojo, usted me pidió un sí o un no, yo le di un sí. Usted igualmente debe hacer. ¿Es el mismo sujeto Dios de Israel? Sí, no, ¿por qué? ¿O es otro? Dado que solamente hay un Dios en 3 personas. Ok, quiero decirle, señor Serrano, que usted está confundiendo la doctrina de lo que creemos. No, un momento, pastor, por favor. Responde sí, Bueno. no y argumenta. Ajá. Bueno, hago otra la pregunta, porque es que yo no le entiendo casi a usted su pregunta. Usted se enreda tanto, varón. Bueno, listo, dale. No, más clarito, más claro no canta el gallo que le cantó a Pedro, no canta. Más claro no puede cantar. Le pregunto, usted nos dice que solamente hay un Dios en 3 personas, no 3 dioses. Pero resulta que Jesús es llamado el Dios de Israel, el Hijo. Lucas 1:35 es llamado el Dios de Israel. En Lucas 1:16, 17, donde se le dice a Zacarías que su hijo Juan iría delante del Señor Dios de Israel para preparar sus caminos. Ese Jesús. Mi pregunta es, ¿el sujeto Jesús, el Hijo, Dios de Israel, es el mismo sujeto Dios de Israel de Jeremías 27, 4, Jeremías capítulo 31, verso 9,
Isaías 37, 16, Isaías 63, 16, 64, 8. Primer libro de Crónicas 17, 20, primer libro de Crónicas 29, 10. Es el mismo sujeto, el Hijo, Dios de Israel, Lucas 1, 16, 17, es el mismo sujeto, Dios de Israel, de esos textos, sí o no, o es otro sujeto, Dios de Israel, sí, no, ¿por qué? Ok. Lucas 1:68 me dijo que sí, no y por qué. Si el mismo texto de Lucas es el mismo Dios de Israel. Se lo voy a contar más clarito. Ok. Lucas. Va corriendo, va un minuto. Lucas de la cita bíblica. Va un minuto, tiene que responder sí o no, va un minuto, le quedan dos, va un minuto. Ok. De acuerdo a la pregunta, no es el Padre. No le he preguntado eso, hermano, por favor, dígale, hermano, no le estoy preguntando eso. Ajá. Hermano, la pregunta fue clara. Sí, no y por qué. Ya, adelante. Argumenta sí, no y por qué. Ok, sí y no. No, eso es ambigüedad. Adelante, Ok, ajá, sí entonces- o no, sí o no y por qué. Argumente. Le voy a contestar no. Le voy a contestar no para explicarle el por qué no. No. Listo, la respuesta es no. Adelante con tus Ok. 3 minutos. Déjeme hablar. Entonces, ¿por qué? Un momento, pastor, 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos, argumenta. No son 3, pues escúchate, usted está hablando más que yo. Voy, pero déme los dos igualito. Entonces, Jesucristo, y si Zacarías Padre lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado, redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador. Escuche, si usted lee un contexto, pero no lee el otro, dice, escuche bien, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hasta ahí es el Padre. El verso que sigue dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Quién es ese que levantó? Cristo Jesús. Entonces, aquí hay dos personajes. El profeta está diciendo, bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Si usted lo lee hasta allí, usted va a creer que ese Dios de Israel es Jesús. Pero más adelante dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Ese Dios de Israel nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron del principio. Es decir, que la pregunta que me está haciendo el varón Serrano está con mala intencionada. ¿Por qué? Porque el 69 dice que ese Dios de Israel es el Padre, y el Padre levantó a un Salvador, levantó un Salvador poderoso en la casa del rey David, su siervo. Entonces ahí está refutado, señor Serrano, Mano Serrano, que el Dios de Israel es el Padre y que el Padre fue el que levantó al Salvador, que es Jesús. Te la dejo hasta ahí. Refutado. Listo. Pastor, le dimos 2 minutos porque no podemos perder tanto tiempo con una simple pregunta. Entonces, adelante, mi hermano Alex, con tus 3 minutos para refutar. Sí, bueno, pastor, resulta que el Dios de Israel es el Padre, ¿no? Usted acaba de decir que el Dios de Israel es el Padre y que Jesús no es el Dios de Israel, pero yo le leí, disculpe, yo guardé silencio mientras usted habló, ¿sí o no? Creo que así fue. Entonces, yo le leí Lucas 1, 16, 17, donde el ángel le dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de la presencia de Él con el Espíritu, y irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista iría delante del Señor Dios de Israel, es el Señor Dios de ellos. ¿Quién es ese Señor Dios de Israel? Jesús. Yo no leí el verso 68, le leí el verso 16.
Jesús es el Dios de Israel, el cual Juan iría adelante. Pero yo por ahora le pregunté, ¿es el mismo sujeto Dios de Israel de Jeremías 27:4, que dice que el Dios de Israel es el único creador? Yo creé los cielos, dice allí, yo creé los cielos, yo creé al hombre, yo. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre, las bestias. Entonces usted dice que no es el mismo Dios de Israel. Entonces, ¿cuántos dioses tienes tú? No es el mismo Dios de Israel, son dos. Entonces, eres un politeísta, pastor amigo. Eres un politeísta. Y quieres negar lo que dice la Escritura, que Jesucristo sí es el Dios de Israel. Pero eres un politeísta total. Tienes dos dioses. El Dios de Israel, que es el Hijo, y el Dios de Israel, que es el Padre. No, Jesús no es este Dios de Israel de acá. No, no es ese. Es otro Dios de Israel. Tienes dos dioses de Israel. Eres un politeísta. Cuando la Biblia dice, solamente hay un Dios. Para nosotros, dice Pablo, solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Tú tienes dos dioses. Pero resulta que Jesús, al ser el Dios de Israel, es el único creador, porque es el único Dios. Es ese Dios que dijo que él mismo que hablaba, logos, palabra, vendría en persona a salvarnos. Yo mismo que hablo, estaré presente. Dios, usted dijo que era imposible, escuche bien, usted, la palabra que dijo, es imposible que Jesucristo sea Dios el Padre. Imposible, porque Jesucristo es carne. Pero la Biblia me dice, no hay nada imposible para Dios. Si Él dijo que Él mismo que hablaba estaría presente, que Él mismo vendría y nos salvaría, que Él es el Dios de Israel, el único Dios, el Dios de Israel, dijo que vendría y nos salvaría, que estaría presente, ¿quién es usted para decir que eso es imposible? Cuando la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. La Trinidad siempre demuestra que tiene dos dioses. Politeísmo al 100%. Gracias. Pastor, su siguiente pregunta. Tiene un minuto para preguntar. Recuerde que es solamente un minuto, por favor. Su pregunta, pastor. Abra el micrófono. Manuales, Señor. póngame de moderador para yo ponerle los minutos exactos a ellos. ¿Cómo hago, hermano, para ponerlo de moderador? Eso sí no sé. Dale en la fotico, Ajá. en moderadores. Lo tengo. A ver. Ok. Un momento, pastor. Dice regalo, cuenta atrás, ampliar ambos. A ver. ¿En la fotico mío o en la tuya? En la mía. Ya le di. ¿Qué Dice te pareció regalo, ahí? micrófono, cámara, minimizar, ampliar ambos, cuenta atrás. No, luego mejor. Adelante, pastor, con tu minuto para hacer la pregunta. Ok. Un minuto. Ok. Para la gente que están escuchando, por favor, presten atención a la pregunta. Si Jesús es el Espíritu Santo, como dicen los unicitarios, solo Jesús. Si Jesús es el Espíritu Santo y es el Padre y es Cristo también, ¿cómo, en qué momento Jesús se convirtió o se manifestó en forma corporal de paloma y se reposó sobre él mismo para que lo viera? Si Jesús es el Espíritu Santo y el Padre, ¿en qué momento se manifestó? ¿Cómo hizo para él formarse o convertirse en forma de paloma, descender en forma de paloma sobre él mismo, siendo él la misma persona, el Espíritu Santo? Respóndame, por favor. Dale. El pastor sigue insistiendo que para Dios las cosas son imposibles. Sigue insistiendo el pastor. Para Dios todo es imposible. Si Jesús es Dios y Él es Dios, le pregunto o le voy a mostrar, siendo Dios, estaba en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Capítulo 3 de Juan. Dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús cuando hablaba con Nicodemo? ¿Dónde estaba? Dice que estaba, a la vez que estaba en la tierra, estaba en el cielo. Uno, para Dios no hay nada imposible y Él es Dios. El pastor dice que Jesús no es Dios, porque a Jesús le queda grande hacer las cosas. Pero así como la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 4,
que Dios habló desde el cielo y su voz se escuchó desde la tierra. Vamos a mirar, dice aquí, verso 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñártela, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Desde los cielos te hizo oír su voz. Habló desde los cielos. ¿Y dónde se escuchó? En la tierra. ¿Será que hay algo imposible para Dios, siendo Jesús Dios? Ahora, el pastor ignora también que eso no fue que una primera persona habló y otra segunda persona a otra tercera persona. No, eso fue una señal entre Juan y Jesús. Capítulo 3, capítulo 2 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, el que vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, el Espíritu, vi al Espíritu, y la Biblia no me dice a mí, 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, o le mentimos a la Biblia. O la Biblia miente, el Señor es el Espíritu y no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. 2, que el que estaba Juan bautizando, ¿quién era? Dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Y el que se manifestaría a Israel es Isaías 40, dice, voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Amén, hermano. ¿Tiempo? Dale, gracias, manito. Tiempo. Ok, de acuerdo a lo... Voy a refutar de menos 2 minutos, por favor. 3 minutos, 3 minutos. pastor, licenciado. Ok. De acuerdo a la respuesta de Serrano, que por cierto no respondió nada, porque no contestó de acuerdo a lo que yo le expliqué, o lo que le pregunté. Entonces, Serrano está diciendo, el señor Serrano está diciendo que Dios puede hacer lo que quiera, y que Él puede hacer lo que quiera, como tal, aún con sus palabras está queriendo decir que Dios es capaz de mentir. Dios es capaz de mentir. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, y Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Entonces Dios no puede mentir a la gente diciendo cuando Jesús dice que la voz que se oyó desde el cielo no fue Él el que la dijo, sino que fue el Padre. Entonces quiere decir que Serrano está queriendo decir que Dios engañó a la gente, o Cristo engañó a la gente utilizando la ventriloquía, es decir, hablar sin necesidad de mover la boca y hacerle saber a la gente, o hacerle creer a la gente que Él que está hablando el Padre y diciendo este es mi hijo, pero que no es el Padre. Es una cosa tremenda. La Biblia dice, y de entender, en el libro de Primera de Juan capítulo 4 y verso 2, dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice que es un anticristo. Escuche bien, señor Serrano, si usted confiesa, Cristo no es espíritu, Cristo era carne, 100% carne. No hay registro bíblico que digan que Jesús es espíritu. Jesús estaba sustentado por el Espíritu y el Espíritu era el que lo guiaba. El Espíritu era el que guiaba a Cristo, el que le fortalecía, el que lo ayudaba, pero Cristo no era espíritu. Ahora, cuando resucitó, es muy diferente porque el Padre le dio una gloria eterna que tenía antes. Y es muy diferente cuando Cristo estaba en la tierra, humanamente, siendo tentado como todo ser humano, a después que resucitó. Entonces, la Biblia dice, si usted no confiesa que Jesucristo era carne, es un anticristo, es un anticristo. Entonces, el asunto acá es que Jesucristo como tal enseñó muy claro. Y la pregunta que yo le hice, antes que se me vaya el tiempo, como tal, es esta. Esta fue la pregunta que yo le hice a usted, y bueno, que por supuesto no me la contestó. Entonces, necesitamos nosotros entender. Ok. Entonces, señor Serrano, usted está equivocado en su doctrina. Pastor, le dijeron que tiempo. Pastor, tiempo. Voy a mi pregunta. Pastor, mi pregunta es la siguiente.
Dado que usted nos dice que Jesús es un mero hombre, Jesús para él todo es imposible, ¿sí? Es un mero hombre. Mi pregunta es la siguiente, y usted nos dice que hay dos co-creadores. Mi pregunta es, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si solamente hay dos creadores, y el verbo que es Dios estaba con Dios, mi pregunta es, y no hay tres dioses, sino un solo Dios. Ojo a la pregunta, mi pregunta es, ¿el Dios que era el verbo es el mismo sujeto Dios con el cual él estaba o es otro? Vuelvo y repito, el Dios que es el verbo de Juan 1:1, la cláusula 3 y el verbo era Dios, ¿es el mismo sujeto Dios, la misma persona Dios con la que él estaba o es otro? Conteste, si es la misma persona, no es la misma persona con la que él estaba. Eso merece un sí o un no. Dado que solamente hay un Dios el Padre y Jesús, para él todo es imposible, porque es carne. Pastor, ¿entendió la pregunta? Vuélvamela a hacer, porque es que me hace dos preguntas en una. No, le estoy haciendo una sola pregunta. Usted nos dijo que eran dos co-creadores en Juan 1:1, dos co-creadores, que era un solo Dios en tres personas, y que Jesús, le estoy argumentando, y que Jesús es mero hombre, mera carne, no es Dios. Pero usted nos dijo que sí era Dios. La pregunta es, dado que solamente hay un Dios en tres personas, y Jesús, para él todo es imposible, el sujeto Dios, que es el verbo de la cláusula 3 de Juan 1:1, y el verbo era Dios, es la misma persona Dios, el mismo sujeto Dios con el cual él estaba de la cláusula 2 y el verbo era con Dios o estaba con Dios. ¿Es la misma persona Dios con la cual él estaba o es otra persona Dios? Si es otra persona Dios, no es otra persona Dios. Por favor, respóndanos. Ok. Quiero decirle que usted está confundiendo la Pastor, doctrina. la pregunta, un momento, pastor, la pregunta fue cerrada. Ajá. ¿Sí o no? Ok. Que si el verbo es el mismo Dios. No, pastor, pastor, no te hagas, por favor. Mira, tú me dijiste que aquí el verbo era distinto al Padre. Me dijiste en Juan 1:1, el verbo es distinto al Padre. Son dos co-creadores. La pregunta es sencilla. El verbo era Dios, es decir, Jesús, el verbo era Dios. Pero estaba con Dios, el verbo estaba con Dios y era con Dios. La pregunta es, ¿ese verbo que era Dios es la misma persona con la cual, que es ese Dios con el cual él estaba? ¿Es la misma persona? ¿El verbo era con Dios o estaba con Dios? ¿Es la misma persona con la cual él estaba? ¿Sí o no? Respóndanos, por favor. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Listo, adelante, tiene 3 minutos, pastor. A partir de Ahora, ya. ajá. Ahora, ¿por qué no es la misma persona? Porque yo me baso a la enseñanza de Jesús. Escuche, no es la misma persona. Ya va, pero ¿qué esto hace, señor Serrano? ¿Me va a dejar explicar o qué? Escuche bien. No es la misma persona. ¿Por qué no es la misma persona Jesús? Porque Jesús es el que lo dice. Juan 17:5, Jesucristo dice, Padre, que le regrese la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Jesús es el que lo está diciendo, eso no lo digo yo, lo que yo diga no vale, es lo que diga Jesús. Jesús dice que no es la misma persona. Jesús dice que él no es solo. Juan 8:16, Jesucristo dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces Jesús dice que él no es solo. Jesús estaba con el Padre, pero era con Dios y era Dios también, pero no es el Padre. Ahora, ese verbo es el que se hizo carne, no el Padre. El verbo que estaba con el Padre, con el Dios, fue el que, es más, la Biblia dice, Juan dice que todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo, por medio del verbo. Entonces, se hicieron para él. Entonces, ahí usted está equivocado y está diciendo que yo creo en dos dioses. Yo no creo en dos dioses. No creo, yo creo en uno solo. Jesucristo, señor Serrano. Jesucristo es el verbo, es el verbo, es el verbo. Ahora, que tiene la misma divinidad del Padre es otra cosa. Que el Espíritu no tiene la misma divinidad del Padre es otra cosa. Pero hay un solo padrote aquí que es el Padre. Hay un solo jefe, hay un solo patrón, que es el que está sentado en el trono, en el trono. Entonces,
¿Cuál es el detalle aquí con respecto a lo que le estoy enseñando para que usted aprenda algo? Escuche bien, Jesucristo enseña que Él no es solo y que el Padre lo resucitó. Todos los apóstoles explicaron que Jesucristo lo resucitó el Padre. Entonces, si Jesucristo fuese el Padre, entonces tendríamos que orar, Madre María, Madre de Dios. Entonces María no es madre del Padre, María no es madre del Padre, en nada, en lo absoluto. Entonces ustedes tendrían otra religión que no es la unicidad como tal. Entonces, le aconsejo de que usted entienda esto. La Biblia especifica claro que el verbo que estaba con Dios era Dios. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento que Jesucristo o el nombre Jesús, porque no existía la palabra Jesús, no existía Jesús como persona que lo identificaran como Jesús. No, ese nombre se lo dio el Padre. Ese nombre se lo dio el Padre a través del ángel. Hasta ahí está refutado. Alexander, no tiene base bíblica usted, por favor. Tiempo. Dale, voy a mis 3 minutos de refutación. Mire, el pastor, todo trinitario dice lo mismo. Pastor, cierre su micrófono, por favor. Yo cerré el mío cuando usted habló. Gracias. Todo trinitario dice lo mismo. No son 3 dioses, es un solo Dios, Pero él me ha dicho aquí, y él hasta el cansancio dice que Jesús no es Dios, pero sí es Dios. Al fin, ¿que es Dios o no es Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que hay 2 co-creadores, dice él, 2. Pero el texto dice, porque por él, dice aquí, por él fueron hechas todas las cosas. Por él, no dice por ellos. Entonces no pueden ser 2, es uno solo. Por él, uno solo. 2, le pregunté, el verbo que es Dios, ¿es el mismo sujeto Dios con el cual estaba? No es el mismo sujeto Dios, es otro. Entonces, ¿cuántos dioses tenés, pastor? 2. En las 2 preguntas que te he hecho, me has dicho siempre que hay 2 dioses. Uno Jesús y otro el Padre. 2 dioses. ¿De dónde sacas eso? Eso no lo dice la Biblia. Y claro que es el mismo sujeto Dios, porque Juan lo dice. Juan dice, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ese Jesús el cual él venía preparando camino. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es ese Dios que es uno. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Isaías 40, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Ese es el mismo Jesús, se lo he mostrado en 2 evangelios escritos, uno por Juan y el otro por Lucas. ¿Ya? Jesús es el mismo Dios de Israel, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento. Pastor, usted es politeísta y quiere amarrar su politeísmo a sacar textos fuera de contexto. Ahora, usted dice que Jesús no puede ser el Padre porque Jesús dijo el Padre es mayor que yo. Entonces, si Jesús no puede ser el Padre, entonces tampoco puede ser Dios, porque el único Dios ese es el que es el mayor de todos los hombres. Cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo, no lo dice porque Él sea un Dios menor. Entonces usted es un arriano, usted es un testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová son esos. Pero cuando usted lee Job capítulo 33, verso 12, dice que Dios es mayor que todos los hombres. Cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él, es porque Él en su condición de hombre tiene a Dios mayor que Él. ¿Sí? No es porque Él sea un Dios menor, a no ser que usted sea un testigo de Jehová. Entonces Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito de Él en la ley, los salmos y los profetas. Como hombre, al igual que todos los hombres, Dios es mayor que todos los hombres. Pero como Dios es el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Juan, el capítulo 12, verso 39 al 41, nos dice allí, Juan, que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de Él. Y al que vio Isaías y habló acerca de Él es Jehová, el cual es el único Dios, el Padre. La última pregunta, pastor. Abra su micrófono. Pastor, abra su micrófono. La última pregunta. Antes de decirle algo, quiero decirle que yo también entiendo. La última pregunta, pastor, disculpe. Ok, pero no mienta. La última pregunta, pastor. Eres un politeísta, pastor. La última pregunta. Ok. Voy a hacer la pregunta. La pregunta que le voy a hacer desde ahí.
Va, es un minuto apenas, hermano, cuéntele, si no hace la pregunta se le va. Está bien, no hay problema. ¿Cuánto me falta? 1 minuto a partir de ya. Ok. Dígame un texto bíblico. Ajá, pregunto. Los apóstoles, ¿cuáles apóstoles llamaron a Jesucristo Padre antes de la resurrección? Hay algunos apóstoles que llamaron a Jesucristo Padre antes de la resurrección, ¿sí o no? Y deme los textos bíblicos. Que los apóstoles antes de la resurrección llamaron a Cristo Padre. Listo, ya. Adelante, mi hermano Alex. Dale. Bueno, antes de la resurrección no nos llamaron a Jesús Padre. Eso es obvio, no lo llamaron Padre porque Jesús no se había revelado a ellos. ¿Quién era? Lo llamaron Maestro, Rabí. Ni siquiera lo llamaron Dios antes de la resurrección. Ni siquiera lo llamaron Dios. Recordemos que Mateo lo llama Dios, pero es cuando comienza a escribir quién era Jesús cuando nació. Dios. ¿Cuál Dios? El que dijo Isaías, el Señor mismo les dará señales aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ninguno de ellos le llamó Dios antes de la resurrección. Pero después de la resurrección sí le llamaron Dios. Perdón, le llamaron Padre. Le llamaron Padre. Qué casualidad, ¿no? Después de que Jesús resucita, reconocieron, Tomás le reconoce, mi Señor, le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Antes de eso no le habían reconocido como Dios, antes de la resurrección, pero después de la resurrección sí le reconocieron como Dios y le reconocieron como Padre. Entonces, el pastor quiere negar que Jesucristo sea el Padre, diciendo que antes de la resurrección no lo llamaron Padre, pero tampoco lo llamaron Dios, pastor. Qué extraño, ¿no? Tampoco lo llamaron Dios. Pero sí, después de la resurrección lo llaman Dios, Señor y Padre. Pablo es uno de ellos que dice en segunda carta a los Corintios 6:16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Santiago, en su carta, capítulo 2, verso 1, dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y en el capítulo 3, verso 9, a ese Señor lo llama Padre. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Biblia NBI, Biblia de las Américas, Biblia textual, tercera edición, y el texto griego. Lo llama Padre. ¿Cómo es posible? Juan llama Padre a aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ese es Jesucristo. Después de la resurrección le llamaron Dios, Señor y Padre. Los apóstoles lo llamaron así. Antes de la resurrección solamente le decían rabí, porque le reconocían que era un simple hombre, un hombre muy sabio, un rabino, un simple maestro. Pero después de la resurrección reconocieran que era Dios, Señor y Padre. Trinidad refutada. Gracias. Pastor, Ok, voy a tiene refutarle. 3 minutos para refutar a partir de ya. Ok, te encuentras nervioso, Serrano. Escucha bien. Los discípulos hablaron acerca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es más, el diablo en Mateo 4:3 reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras te conviertan en pan. En Mateo 4:6 le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Jesucristo reconoce que hay un Padre en Mateo 5:9 y si bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a buscar algunos textos bíblicos acá como tal. Entonces, vamos a ir a la carta. Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a Pedro, levantando a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Escuche, Pedro dice que el Padre envió a su hijo, lo envió para que nos bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Ok. Ok. Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, dijo Felipe, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Felipe dijo, si cree de todo corazón bien puede, y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para ser bautizado, una persona no puede ser bautizado si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Los apóstoles
en sus cartas, voy para las cartas, todas las cartas se presentaron. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vive la fe del Hijo de Dios. En Gálatas capítulo 3:26 dice, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:6, por cuanto soy Hijo de Dios, envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Dios envió el Espíritu de su Hijo. Entonces, en Efesios también, Filipenses, Pablo lo confirma, Timoteo también habla. Y dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, en 1 Timoteo 5:4 también habla acerca de Dios. Y seguimos, en Hebreos también habla, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Hebreos 1:5 dice el escritor que Jesucristo llama a Cristo hijo y que a ningún ángel le llama así. Hebreos 1:8, más el Hijo dice, tu trono Dios por el siglo de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. Entonces vamos a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios el Padre. Primera de Juan dice, mirad cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Tiempo, Entonces, pastor. Tiempo. Serrano, todos los apóstoles. Tiempo. Hermano Alex, Señor. tú decides si cancelar o hacer otra pregunta y ya tú cierras con tu pregunta, No, tu refutación. ya, aquí ya va con mi pregunta nomás, la última pregunta mía. Pero yo, ¿y cómo hacemos? No, pastor, porque tú comenzaste a preguntar desde el inicio. El hermano Alex tiene el derecho de preguntar y cerrar. No, Claro que sí. yo comencé respondiendo. No, señor, usted comenzó preguntando, ha hecho 3 preguntas, pastor. 3. Él me dijo que él era el anfitrión y que él preguntaba. No, pastor, él tiene derecho de preguntar y cerrar. Okay, y cerrar. Dígame entonces que él hace lo que quiera como tal, pero no me diga que yo comencé preguntando. Pastor, usted comenzó preguntando, pastor. Le dije, comenzamos el tiempo de la pregunta, usted preguntó, yo le respondí, ahí seguí preguntando yo, pastor. Pastor, Mentira. ustedes dos hicieron argumentación. Escucha, pastor, ustedes hicieron las argumentaciones y el que comenzó preguntando fue usted. Por tanto, No, yo comencé contestando, papá. No, pastor, Alex debe de hacer la pregunta y cerrar. Eso es lo justo. No importa. Dale, pastor, mi pregunta. Mi pregunta, pastor. Dado que usted nos dice que son 2 personas diferentes, distintas, y que Jesús dijo que hay que ser perfectos en unidad, y usted me dijo para que todos sean uno, como tú, el Padre y Jesús son uno, perfectos en unidad, y usted me quiere demostrar allí que hay 2 personas divinas. Mi pregunta es, ¿dónde estaba el Padre? Si Jesús es una persona divina distinta al Padre, ¿dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo para que sean uno y sean perfectos en unidad, como tú y yo, Padre? ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo eso? Adelante, pastor, tiene 3 minutos. Argumenta. Ya va, espérese allí. Hermano Alex, controla el tiempo que voy a conducir. Dale, pastor, ¿dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo eso? Ya que usted nos dice con ese texto que ahí están las 2 personas divinas. Si son 2 personas divinas diferentes y distintas la una de la otra, ¿dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo eso? Ok. Va corriendo el tiempo. Ok. Jesús comienza en 17 y santifíquelo en tu verdad porque... Discúlpeme, respóndame primero, ¿dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo eso? Ok, el Padre estaba en el cielo porque está en su trono y nunca deja su trono, pero estaba también en Jesús porque es omnipresente. El Padre omnipresente puede estar donde quiera. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, el Padre estaba en el cielo, pero también estaba en Jesús porque es omnipresente, así como está en mi corazón. Y santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, significa que se separaron. Tú me enviaste al mundo. Si quiere decir que Jesús salió de él. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra. En mí por la palabra de ellos.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros. Entonces Jesucristo da a entender de que los discípulos estaban orando para que fueran uno en unidad, así como el Padre y Él eran uno. Entre el Padre y Cristo no hay desacuerdo alguno, no hay ningún tipo de desacuerdo. Y así quería Jesús, que oraba y oraba al Padre para que el Padre unificara la iglesia y que fueran también uno, los serranos. Entonces Jesucristo no es solo, Jesús condenó eso. Esta doctrina unicitaria es una herejía porque Jesús la condenó, Él dijo que no es solo. Entonces Jesús dependía del Padre, aún en la cruz del Calvario, Él dependía de Él. Y por eso que Él dice, el Espíritu de Jehová el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Entonces, el Padre fue el que ungió a Cristo para el ministerio. El Espíritu Santo fue el que guió a Cristo para el ministerio. Lo ungió, lo llevó al desierto, lo conducía. Entonces, porque Cristo necesitaba del Espíritu Santo. Entonces, no hay tres dioses. Serrano, no hay tres dioses. Hay un solo Dios y ese es el Padre. Ese es el Padre. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. No le mienta a la gente que yo estoy diciendo que hay tres dioses. No, Señor. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Cristo es el mediador. Dale, tiempo. Gracias, pastor. Voy a mis 3 minutos. Cierre su micrófono, por favor. Miremos, cierre su micrófono. Tiempo, pastor. Ya se le fue el tiempo. Ya está refutado. Ya, bueno. Bien. Cierre su micrófono. Listo, no hay problema. Tranquilo. Mire, el pastor dice que son 3 personas divinas, ¿no? Un solo Dios, 3 personas divinas, y que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Son 2 dioses diferentes, porque eso fue lo que nos dijo en el debate. Son 2 dioses diferentes. 2 dioses diferentes. El Hijo, el Dios Hijo, no es el mismo Dios Padre, son 2 dioses diferentes. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Padre cuando Jesús dice para que todos sean, cuando Jesús dice yo no soy solo, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió? ¿Dónde está el Padre? Si son dos personas divinas. No, el pastor dice, el Padre está en el cielo en su trono. Y en Jesús. Resulta que el que está en el trono es Jesús. El que está en el trono es Jesús. Miremos, por favor. El que está en el trono es Jesús. Vamos a leer allá. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Dice que el que está sentado en el trono se le dice, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Amigo, déjeme hablar. El que está sentado en el trono. Amigo, déjame hablar, por favor. Pastor, déjame hablar. Ya estoy, y yo soy el que estoy refutado y está desesperado. El que está sentado en el trono. Bueno, listo, pastor. Pastor. Está cambiando de... No deja hablar el pastor. El que está sentado en el trono, dice, el que está sentado en el trono es el Padre, pero está que el que está sentado en el trono es Jesús. Apocalipsis 4, 8. Dice que Juan vio en el cielo un trono, uno solo, y el que está sentado en el trono se le dice, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Ese quién es el que ha de venir? Jesucristo, el que está sentado en el trono. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el Padre? Pues estaba en el cielo, pero resulta que el Padre estaba en Jesús. Juan 17 dice, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. ¿A qué se refiere eso? El cumplimiento de la Escritura, lo humano y lo divino, Dios hecho hombre. No que había un Dios que estaba en el cielo y estaba dentro de otro Dios, dentro de una persona menor, divina pero una persona menor. Dios dentro de otro Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo humano y lo divino, Dios manifestado en carne. Lo humano y lo divino. Lo humano y lo divino. Isaías 44, 13, 14 le dicen al siervo, cuando Isaías ve al siervo le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. En ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Jesús es el Dios de Israel, por eso Lucas lo llama el Dios de Israel, al cual Juan iría preparando camino. No es otro Dios, el Dios de Israel es el único Dios, el cual es el Padre. Primer libro de Crónicas 29:10.
Isaías 37:16. Es el único creador. Jeremías 27:4. Jesús es el Dios de Israel, el único Dios. Pero para cumplir la escritura dijo, el Padre que mora en mí. Por eso no era solo, porque el Padre estaba en él. No estaba, como dice el pastor, estaba en el cielo y estaba en Jesús. El Dios Padre estaba en el cielo y estaba en el Dios Hijo. Completamente antibíblico. Ha quedado demostrado que la doctrina de la Trinidad cree en varios dioses y cree que además un Dios es el contenedor de otro Dios. Pero cuando el texto dice lo humano y lo divino, ciertamente en ti está Dios, le dicen al siervo, pero no hay otro Dios además de ti. Que tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Trinidad refutada.